Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Estamos una vez más haciendo un programa en casa, acompañados de nuestro pastor de la iglesia donde él nos ministra, la iglesia del Ministerio Evangelístico Pentecostal, la trompeta final. Amén. El nombre de mi pastor es José Eduardo González. Amén. Él los va a saludar ahora en este momento para que ustedes se vayan conectando. Pueden saludar. Que Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones para todos aquellos que están escuchando y deseándole a ustedes las bendiciones más grandes. Estamos un poco desunidos, pero no apartados, sino que juntos para poder comunicarnos con ustedes a través de esta imagen y poder entregar una rica bendición a ustedes. Hoy día es el Día de la Madre, el cual todo el mundo está celebrando. Quizás no lo hacen en la misma proporción que se hacían antes, de poder estar juntos todos porque nos lo permite la ley, pero a través del Espíritu Santo sabemos que hay algo más hermoso, que la unión está, Dios está, y su palabra siempre nos va a dar un aliento para que un día, si hoy día estamos aparte, mañana estaremos juntos por siempre. Así que bendiciones para todos. Estoy en la casa de nuestro hermano Gonzalo Penilla, el cual me ha invitado para estar con ustedes el día de hoy. Amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor José Eduardo González. Amén. Hoy quiero saludar a todas las mamitas de nuestro Ministerio Evangelístico Pentecostal, la trompeta final, a las mamás que están en San Carlos, en la iglesia de San Carlos, como también a las mamás que están allá en Quinquegua y en Quilelto. Muchas bendiciones para todos ustedes, mis hermanas, que Dios les pueda seguir bendiciendo y que Dios les pueda regalar salud y vida todo este año y que podamos seguir perseverando en el Evangelio. Amén. También quiero saludar a mis dos mamás, aunque usted no lo cree, yo tengo dos mamás. Tengo una mamá que es la que me tuvo, que es mi mamá Margot, que la bendigo a través de la distancia, amén. Que Dios la bendiga mucho porque ella fue la que me dio a luz, que me dio vida. Y también tengo una mamá que se llama Bernarda Hernández, que fue la que me crió y la que me instruyó también en el Evangelio y me puso esos fundamentos cuando yo era pequeño, amén. Así que un saludo para mis dos mamás, para mi mamá Margot, que está en Santiago, y para mi mamá Bernarda Hernández, que está aquí cerca de mi casa. Amén. Voy a ponerle una alabanza a las mamás, espero que sea de bendición. Esta alabanza es de nuestro hermano Jacob, que se la creó a su madre. Amén. Espero que usted pueda ser bendecido a través de esta alabanza. Con mi canto llegar hasta ti y dándote gracias por lo que has hecho por mí. No ha habido en el mundo un amor así. Después de mi Cristo, lo más importante tú eres para mí. Y si en este mundo diera a elegir, volvería entonces a elegirte a ti. Porque con esfuerzo y dedicación me mostraste el camino a Cristo el Señor. Madre mía, te amo en este día. Te canto. Sí, bueno. Igual lo ve, siempre está bien. Con todo mi corazón quiero regalarte en este día esta humilde canción. También valorarte por tu gran amor y que ames y adores a Cristo el Señor. Perdóname, Madre, por no reaccionar al verte sufriendo en mi caminar. Perdona las noches que te he hecho llorar. No sé cuándo sale. Madre no quiere acabar. Por eso en mi canto y te quiero honrar, porque el que honra a sus padres, promesa del cielo no le faltará. Madre mía,
Amén. Que Dios les bendiga. Les saludo a todos nuestros hermanos que se han ido conectando en esta hora, a la sobrina de nuestro pastor Eduardo, María Olate, a nuestra hermana Margarita, al hermano de nuestro hermano Diego, Esteban, el hermano Claudio también está con nosotros, y todos los hermanos que nos alcanzo a ver ahí, les saludo en el amor del Señor y puédanse quedar en nuestra compañía, que vamos a hacer una pequeña entrevista a nuestro pastor y después él va a estar predicando de la palabra de Dios. Amén. Y la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestro pastor José Eduardo González es: ¿en qué año usted entró al Evangelio? Bueno, el año exacto no me acuerdo mucho, pero una cosa sé, que el momento que Dios llegó a nuestras vidas a través de una enfermedad y pude sentir el llamado de nuestro Dios, el cual hoy día agradezco mucho, porque ese testimonio el cual yo tengo, puedo decir y testificar al mundo que Dios sana, que Dios hace grandes milagros, porque lo hizo conmigo, cuanto más con aquellos que creen en su nombre. También hay propósito de poder alcanzar esa victoria que Dios da. El llamado mío fue muy especial. Yo creo que todos los llamados son especiales, por eso quedan hasta el final de nuestra vida, porque el testimonio que Dios nos da a nosotros, encima como siervos, el poder de alcanzar una enfermedad tal vez que ha sido puesta, quizás no por Él, sino que Dios permite cosas para que nosotros podamos alcanzar la victoria. Amén. Y poder realizar la fe. Y dentro de ese complejo momento que uno está pasando, viene la voz de Dios y alcanza vuestro corazón y podemos aceptarle a Él como el único salvador personal. Eso pasó aproximadamente unos 29, 30 años atrás, no me acuerdo bien la fecha, pero la forma en que hoy día lo recuerdo es como fuera el día de ayer. Y por tanto, hoy día eso a mí me afirma cada día, porque cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, la dificultad, uno se acuerda de dónde Dios lo ha sacado. Y dice su palabra que nosotros no valíamos nada. Amén. Porque estábamos muertos en delito y pecado. Cuando uno dice delitos y pecados, porque estamos muertos, sin esperanza de vida. Amén. Y Dios te saca, te pasa por la prueba para que le podáis conocer. Y cuando uno le conoce ya no se arrepiente de poder volver atrás, porque lo que Dios entrega después de eso es mucho mejor de lo que uno ha vivido antes de conocer a Cristo. Amén. Quiero que les pueda contar un poco de la sanidad que Dios hizo cuando usted nos cuenta en la iglesia que cuando usted se escondía en la zarza, amén, y se hacía curaciones. ¿Puede platicarle un poco de ese milagro que Dios hizo? Amén. Bueno, el milagro que Dios hizo en mi vida es mío, es algo que a mí me ha llevado hasta el día de hoy, de poder confiar más en Dios. Y por eso que cuando yo coloco las manos sobre el enfermo, tengo la fe y la confianza que esa persona va a ser sana, porque lo hizo un día conmigo y conozco el poder de nuestro Dios. Yo estaba trabajando en una firma muy grande, que era la firma Somago, entre Traiguén y Victoria. Tenía aproximadamente 18, casi 19 años, donde me enfermé, una enfermedad angustiosa, porque la sangre, se me empezó a poner tipo agua, y cuando llegué al médico, y yo me encontró una cuñada mía, donde estaba pegado en una sábana, donde estaba mi portátil, donde yo trabajaba. Como desnutrido. Desnutrido, pesando 40 kilos, 41 kilos. Y por 3 días ahí, sin saber lo que a mí me estaba pasando, muchos pensaban que yo me había ido a San Carlos, porque yo estaba en Temuco, hacia la costa, a 30 kilómetros de Temuco, donde pensaban que yo me había salido, porque los fines de semana a veces nosotros lo desaparecíamos del lugar como jóvenes, tenían 19 años, pero la situación no era esa. Yo estaba enfermo y a nadie le contaba lo que a mí me estaba sucediendo. Pero yo durante esos meses, porque no fue de un día para otro que yo me enfermé, sino que fueron meses, y en esos meses mi cuerpo se empezó a corromper en una forma especial, porque no era fácil para mí de poder decirle a un amigo, decirle a mi cuñada en este caso, que estaba más cerca de mí, la situación que yo estaba pasando.
Que tenía llaga. Que tenía llaga en mi cuerpo y tenía que hacerme curaciones por sí solo porque me daba vergüenza en las partes donde me salía. Y entonces lo que hacía yo, que fue atrás del campamento donde estábamos, de la firma donde yo trabajaba, había un río tremendo que se llamaba el río de Guillín, un río que tenía una cuadra de ancho, que pasaba mucha agua, y había una zarza entre la portátil, el campamento que yo estaba, hacia el río había que pasar una zarza de unos 3-4 metros. Y yo perforé esa zarza, y la iglesia lo sabe porque yo lo he contado en mi testimonio. Perforé la zarza y cuando se oscurecía yo pasaba por ese túnel. edificio, ese túnel que yo hice para poder hacerme las curaciones. Llegando al otro lado miraba para todos los lados. Acaso había alguien que podía estar mirando para poder proceder a mis curaciones, que era diariamente y todas las tardes. Pero yo hacía, mi mamá siempre me decía, hijo, cuando estés donde estés, ora, di gracias Señor, en el nombre del Señor. Entonces yo miraba para el frente y para los lados y no había nadie. Entonces yo empezaba a proceder a las curaciones que yo me hacía solo, que eran confores que me limpiaba y no había mucho medicamento para echarme, sino que la más era limpieza. Pero lo más sorprendente de esto es que un día me encontró mi cuñada enrollada en la sábana durante 3 días que no me habían visto. Derribaron la puerta y me encontraron que yo estaba ahí, que fue la grande la sorpresa para ellos, porque pensaban que yo me había ido para San Carlos, donde vivo ahora, que es más de 220 kilómetros del lugar donde estaba yo, y pensaban de esa forma. Pero cuando me pillaron en esas condiciones me llevaron al hospital, pero sin saber que Dios tenía un propósito para mí. Amén. Entonces llegué al hospital, estuve hospitalizado de un viernes, estuve una semana y llegó el fin de semana de la otra, y los médicos haciéndome curaciones, los enfermeros y diferentes remedios, un lavatorio lleno de suero, que yo lo veía al momento que ellos me hacían esas curaciones. Pero se miraban unos con otros porque la enfermedad no era buena. Pero ¿sabe qué pasó? Algo siguiente, y esto yo lo contaba en la iglesia, que cuando pasó el último día, el día sábado, el enfermero a hacerme las curaciones, me echó la tapa para atrás, como lo hacía todos los días, y cuando echó la tapa para atrás se sorprendió. Y yo lloraba, sin saber por qué, y no sabía qué es lo que podía haber en mí. Pero lloraba, no era de angustia, sino que era un gozo, una alegría que yo tenía. Y toda la gente que estaba alrededor, que eran muchos enfermos, 7 o 8 enfermos en la sala, y me iban a mirar y me preguntaban qué me pasaba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué lloraba? Y yo no tenía explicación, sino que yo lloraba de algo, pero no sabía de qué. Y mis ojos se llenaban de lágrimas. Siempre recuerdo esos momentos bonitos, porque en una ocasión de esa entraba gente y en vez de alentar a los otros enfermos que venían a llorar y pasaban de mí, porque me veían llorando. Pero cuando pasó el enfermero ese día sábado en la mañana, me echó la tapa para atrás y me levantó la camisa a dormir para poder hacerme curaciones. Y me quedó mirando y me pregunta qué me había pasado. Yo le decía que nada, pero yo en llanto, solamente lloraba. Y partió para adentro, se volvió con 3-4 doctores y enfermeras que me rodearon la cama y me preguntaban qué me había pasado, que por qué lloraba y qué es lo que yo sentía. Y yo no había qué explicación dar, solamente decía que lloraba, no sé por qué, pero era un gozo que yo tenía, era una alegría que yo tenía fuera de estar en ese hospital, era algo que me motivaba y solamente era llorar. Porque el doctor me hace una pregunta después, él me dice que de qué parte yo era. Y yo le explico y le digo que yo era del norte, de la parte de Chillán, que mis papás se habían trasladado a San Carlos no mucho tiempo, pero ¿quiénes son ellos? Y yo le digo, mis papás son pastores, y se miran unos con otros, en la enfermera y mueve la cabeza y me dice a mí, el doctor me dice, ¿aquí pasó algo? Me dijo. Por eso está así, porque hay alguien que oró por ti, me dice el doctor, y yo me he llorado por eso, porque yo le pregunto, ¿pero qué pasó, doctor?
cuál es lo que usted me dice y cuál es el motivo que yo tengo que poder darle estas explicaciones. Y él me dice, ¿sabe por qué hay un milagro en tu cuerpo, en tu vida? Y me toma la cabeza y me la levanta así, me hacen que yo me mire donde tenía todas mis heridas y solamente tenía costritas como de papas fritas y una forma que siempre lo digo yo, no es bueno decirlo, pero esa era la forma de algo que tenía seco, que no hacía nada muchos días, que la sangre corría en una forma pero desesperada. Pero sabe que cuando el doctor me dice esas cosas, yo más lloraba, porque no lloraba de tristeza, no lloraba de angustia o por estar en ese lugar, solamente era una alegría que yo tenía. Pero no, lo único que no sabía yo en ese momento es que era Dios el que me estaba sanando. Era Dios que me había hecho un milagro en mí con un propósito de poder recibirle a Él y alcanzar la vida que Dios me tenía preparada para mí. Pasaron los días y me dijo el médico, hay que quedarte hasta el día martes, te vamos a alimentar, para que te afirmís, poder caminar tranquilo, para que te vayas. Y yo estaba a 220, 230 kilómetros de mi casa, de donde yo trabajaba, había más de 31 kilómetros, donde no podía yo acceder a volverme, porque de Victoria a Coyipulli tenía que ir después de caminar sus 15 kilómetros para adentro y en la condición que yo estaba no era posible. Y lo poco que nada que yo tenía en dinero, me pudieron echar al bus y tomar un turbús y volverme a casa, que era San Carlos, donde estaba mi papá en esos años. Pero ¿sabe lo más lindo de esto? Y lo que yo rescato de esto, es que cuando yo llegué a la iglesia, hermano Gonzalo, toda la gente, o todos los hermanos que están ahí, como que se tornaron su vuelta y todos miraron a la puerta Venía entrando. donde yo venía entrando. Pero nadie me conocía porque yo no era cristiano, no era evangélico. Algunos me conocían porque el hecho de que mi papá estaba recién llegado ahí. Y yo cuando de hecho mi papá dice, mi hijo, mi mamá mira y se levanta a recibirme, pero fuera de todo eso, fue alguien más especial que me recibió, que fue nuestro Dios. Se levantaron los instrumentos, por eso mucho yo les digo también a través de estas imágenes que estamos haciendo con nuestro hermano, que muchos no creen a los instrumentos espirituales. ¿Y por qué yo digo estas cosas? Porque si tú vienes de 200 y tantos kilómetros, yo sin conocer el Evangelio, nunca estar en una iglesia, tenía 19, casi 19 años, enfermo, incapacitado, podríamos decirlo, porque no tenía fuerza para nada, pura traía mi bolsito. Pero sabe que cuando yo entré a la iglesia, se levantaron esos instrumentos que para muchos no le creen, pero Dios me dijo a través de esas personas todo lo que estaba pasándome allá en el sur. Cómo era mi vida, cómo yo estaba ahí, cómo Dios me había sacado de ahí, cómo Dios me había sanado. Entonces cuando yo entré, me dicen la verdad. Me dijo, hijo, venid de esto, y yo el propósito fue mío, de poder ponerte en esa situación para que tú me conozcas. Y yo te he traído, me dice las primeras palabras, porque tengo un propósito contigo, porque tengo un ministerio para ti. Y eso marcó mi vida. Y es más, me dijo, yo cuando tú perforabas la zarza y mirabas para todos lados, ¿acaso había alguien que te miraba? Y como no había nadie que te estaba mirando, procedías ante las curaciones. Pero me dijo, mira hijo, yo te estaba mirando. Y eso a mí me marca hasta el día de hoy, porque de todos aquellos que yo necesitaba de alguien, de una ayuda, o la vergüenza de poder pedir una ayuda, había uno que me estaba sanando, había uno que tenía un propósito para mí. Y me dijo, hijo mío, cuando tú perforabas esa zarza y veías que nadie te veía, pero era yo que te estaba mirando. Y cuando me dijo esas palabras, Dios, a través de un instrumento espiritual, caí de rodillas en tierra. Yo digo tierra porque en ese tiempo mi papá tenía un cultito que era al lado de su casa, que era una mediagua. Por eso no desprecies, mi hermano, cuando tienes un suelo o donde tú te arrodilles, donde tú te postres para adorar a Dios. No mires las condiciones en la parte en que estás. Dios dice que Él está en la humildad.
Dios dice él, a través de la Escritura, que Él mora en una casa pequeña. Él mora fuera de todos los establecimientos que se pueden formar hoy día para poder adorar a Dios. Dios mora en tu corazón. Y eso es lo que tiene que marcar nuestras vidas. Eso es lo que hoy día a mí me levanta, lo que hoy día me hace vivir, lo que me hace existir, me hace alabar y bendecir su nombre, aunque vengan las pruebas que vengan. Uno siempre tiene la mirada en Cristo nuestro Señor porque sabe de dónde Dios lo ha sacado. Y cuando me dice esas palabras, caigo de rodillas y Él me dice, hijo mío, hoy día serás mi hijo y yo seré tu Dios, tu Padre, el cual nunca te va a faltar hasta el día que me has conocido. De aquí para adelante has sufrido, has vivido enfermedades, has pasado hambre, desnudez, pero de aquí para adelante vas a cambiar tu vida porque yo voy a ser tu Dios y tú vas a estar siempre conmigo. Y esa es la esperanza que me aferro hoy día, aunque pasemos estas pandemias, donde pasemos todas estas cosas están escritas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que creerlas, tenemos que aceptarlas. Pero hay uno más grande que nuestro problema que se llama Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Que Dios bendiga a nuestro pastor, amén. Entonces la primera pregunta que le hacíamos era a los cuántos años él llegó al Evangelio, y él pudo contestar a través del testimonio que fue exactamente promedio a los 19 años. ¿Y cuál fue el milagro que Dios hizo en su vida? Es que él lo curó allá, mi hermano, cuando estaba en el hospital, y los médicos quedaron atónitos y reconocieron que había alguien superior a ellos para sanar al hombre y a la mujer. Amén. Entonces nos podíamos dar cuenta de que esas lágrimas que estaban cayendo en sus ojos, amén, era la presencia de Dios, porque ahora yo creo que él lo puede decir, que era el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Y qué tremendo, mi hermano, como Dios le hace el llamado a todos sus hijos. Muchos de nosotros venimos por la enfermedad de él, viene por la enfermedad de él, y yo vengo al Evangelio por la enfermedad de mi mamá. Una vez a mi mamá, la que me crió, mi mamá Bernarda, le estaba dando un ataque al corazón, y yo en ese tiempo estaba en la droga. Y me acuerdo que cuando le estaba dando el ataque, le hice una promesa al Señor que si Él la levantaba de ese ataque, yo iba a dejar de fumar y iba a entrar al Evangelio. Amén. Así que cuando dije esas palabras, mi mamá se levantó y se puso a barrer. Y yo le había hecho la promesa a Dios y ahora quedaba de cumplirla. Amén. Entonces, como nos damos cuenta, mi hermano, que muchas veces Dios nos toca nuestra salud o toca la salud de nuestros familiares para que entremos al Evangelio. Por eso no hay corazón duro delante de Dios. Amén. Dios a los fuertes los puede llamar de cualquier manera. Sabemos que el apóstol Pablo tuvo que tirarlo en tierra para que él reconociera de que Jesucristo está por sobre todos nosotros. Amén. Amén. La tercera pregunta es, ¿cuándo recibió el llamado a su ministerio? Y ahora ya supimos cuándo Dios lo llamó a su salvación, pero el llamado a su ministerio, ¿ha tenido experiencia usted con alguien que le haya dicho? Sí, pues son cosas fortuitas que Dios solamente trata con la persona que Él necesita. Y sabe que yo trabajaba en una empresa aquí en San Carlos, que era la Maregón, por intermedio de Juan Carlos Gómez de la industria maderera, que estaba todavía en el kilómetro 380. Y cuando Dios me dio, salvo de ese testimonio de la sanidad, Él me dice en esas palabras que me tenía un ministerio. Pero no era cosa que yo tenía que buscarlo por mi fuerza, o yo tomar el 4 tablas y poder a construir algo que yo no sabía todavía ni siquiera orar. Pero pasaron los años y Dios me empezó a ministrar a través de las mismas reuniones que hacía mi papá. Y él muchas veces me decía, hijo, Dios te tiene un ministerio, pero tenés que solamente esperar en Él. Porque Dios le da testimonio a los siervos cuando Dios necesita a alguien para el ministerio. Amén. Y pasaron los años, y así como íbamos caminando, iban pasando los años, Dios me iba hablando a través de los instrumentos, a través de su palabra. Pero, ¿cuál fue el testimonio más vivo que yo tuve para poder aceptar ese ministerio? Es que una vez entré a mi trabajo, yo como a las 10 para las 8, que era habitualmente todos los días de entrar a la empresa, y mi hermana Lidia González, que muchos la conocen en la iglesia, que ahora vive en Chillán, y ella me dijo, negrito, porque ella me trataba de negro, me decía, negrito, tengo una visión contigo. Y me dice,
sabes que anoche tuve una visión contigo, que esta empresa que tú trabajas quebraba y se terminaba todo. Pero me dice la visión, me dice Dios, un viejito, que no te preocupes porque Dios te saca de este lugar porque te entrega al ministerio, que te haya señalado muchos años atrás. Sabe que uno como persona a veces duda. Una empresa que ha trabajado más de 9 años, una empresa que había más de 240 personas trabajando ahí mismo. Entonces yo dudé porque había cualquier trabajo. Cada día teníamos pedidos de Estados Unidos, de Australia, que teníamos que enviar maderas, paquetes, y no poco, más de 2000 paquetes que teníamos que hacerlo durante 3 meses, que eran pedidos muy grandes. Entonces yo le dije a mi hermana, vi riendo, pero es imposible, le dije yo, que esto aún puede hacer de Dios porque la empresa está todo bien, y me dijo a un corto tiempo, me dijo, de aquí me dijo unos 4 o 5 meses, me dijo, esto se cierra, Eduardo, me dijo, negrito, esto se va a cerrar. Y yo recibí la profecía, porque tiempo atrás Dios me ha dicho que me entregaba al ministerio. Pero Dios, nunca pensé que Dios iba a poder cerrar una empresa porque yo entendiera que el ministerio venía. ¿Y cómo creí? La pregunta que usted se puede hacer en su casa, ¿cómo yo creía esto? Pasaron los meses, y ya cuando se iban a cumplir unos 5 meses empezaron las críticas, y empezó el país a decir que venía una alza del dólar, que ya no había una compatibilidad personal de que las empresas trabajan porque el dólar ya subía mucho. Entonces empezaron a decir los jefes y todo eso que estábamos haciendo material para otros países plata por plata, que no tenían ni una ganancia, donde había muchos sueldos que habían que pagar. Por tanto había que reducir gente. Y cuando empezaron a reducir gente, Dios me empezó a hablar también a la iglesia. Me dice, hijo, se acerca el tiempo en que yo te dije que te entregaba el ministerio. Entonces cuando pasaron 2 meses más, entonces vino una reunión personal que hicieron los patrones, que en este caso fueron Juan Carlos, que nunca hablaba con nosotros, sino que eran los jefes, y lo dicen, cabrito, en esta forma, la empresa no da más, y por tanto vamos a tener que reducir gente personal porque no está bien la cosa. Si esto pasara de aquí a un mes más, pudimos recontratar, pero como se ve mala la cosa, de que un mes más sigue lo mismo, vamos a tener que cortar el resto de gente. Y nosotros, como éramos antiguos, pasaron para el último. Pero ahí creí, y yo, cuando estas cosas empezaron a suceder, Dios me empezó a hablar y me dijo, se acerca el tiempo porque yo te saco de ese lugar. ¿Y cuál es la forma de poder sacarme Dios de ahí? Que tenía que hacer un milagro porque hacían 9 años, yo no iba a perder los años de antigüedad. Y como Dios hace bien las cosas, cuando ya salimos nosotros, lo último, que teníamos que dejar el trabajo, Dios me habla a mí, por intermedio de mi hermana Lidia, y me dice, se cumple lo que Dios te habló en unos meses atrás. Que te saca de este lugar, pero no te va a dejar sin trabajo. Y sabe que yo, cuando esto sucedió, pasaron un mes más, nos pagaron, tuvimos el sueldo de 9 casi de años, porque íbamos a cumplir de años. Entonces quedamos revestidos, quedamos, gracias a Dios, con dinero en el bolsillo. Y llegamos a la iglesia todo, y Dios empieza a levantar su testimonio sobre mí, y me dice, es necesario que este ministerio se cumpla cuando yo te lo dije. Pero ¿qué pasó ahí? No era justo que hubieran 2 pastores. Mi papá me entregaba el ministerio y yo sabía que no era todavía la voluntad de Dios, porque los procesos de Dios son buenos. Los procesos de Dios no son de sobrellevar a alguien y que otro pueda ser achicado para que otro surja. En ningún sentido. Nunca yo pensé de esa forma. Siempre le ayudé a mi papá sin interés alguno, sino que siempre esperando la bendición de nuestro Dios. Pero un día partió mi papá. Inclusive mi papá me dijo, antes de morir, que fue un mes antes, me dijo, hijo, yo estoy enfermo, estoy viejo, tengo 90 años casi, y no te voy a verte en tu pastorado, pero créelo que es tu pastorado porque Dios te ha llamado para eso. Y pasaron 28 días y fallece mi papá, y viene la prueba, viene la dificultad, que mi hermano la conoce, que se levantaron los oficiales unos con otros,
Ellos pusieron sus reglas y a mí me dejaron afuera, inclusive me echaron de la iglesia. Entonces yo no le creía al hombre, sino que yo le creía a Dios. Entonces seguí esperando, nunca dejé de ir a la iglesia, y el día en que quise dejar de ir a la iglesia es porque ya se estaba cumpliendo los propósitos de Dios. Y le dije estas palabras a Dios: Señor, hace aproximadamente 8 meses que estoy en esta circunstancia, este es el último día en que yo voy a la iglesia, porque mi esposa ya no quería ir, porque no me querían ver a mí en la iglesia. Sí, en la ley del hielo. Mi hija, claro, siendo la ley del hielo, como dice mi hermano, mi hija me acompañó hasta el último, y al último me dijo: papá, anda tú nomás, porque yo ya no... ¿A qué voy a irme? Era mucho el desprecio Era a su mucho el familia, desprecio. a su familia, no solamente a usted. No tan solo a mí, sino que esto viene por familia. Entonces yo le dije a mi hija, le dije, y a mi esposa le dije: mire, ustedes no pueden ir ahora, pero el asunto que yo tengo no es con ustedes, no es con la iglesia, sino que es con Dios. Y yo cuando llegué a la iglesia, me senté en la banca, donde me sentaba siempre, porque ya no era un corista. Me bajaron de corista, me bajaron de predicación, de predicador, de ayudante a pastor, de oficial de la iglesia, y me sentaba comúnmente como se sientan todos los hermanos en la iglesia. Y cada vez que yo me sentaba en una banca y habían 2 hermanos, esos hermanos se paraban, se sentaba uno más adelante, otro más atrás, pero conmigo no se sentaban. Y viene Dios a través de mi hermana nuevamente y me dice: hijo, hoy día se cumple el propósito que Dios tiene contigo. Lo menos esperado de lo que yo podía recibir ese día fue que Dios hablara a nuestras vidas y toda la iglesia se volviese a mí y todos me recibieran como pastor en ese día. Y de ese día, que hacen ya aproximadamente 9 a 11 años, 11 años, pudimos ver la iglesia respaldada. Siempre Dios ha estado con nosotros, pero una cosa yo lo voy a decir para todos aquellos que me están escuchando, que para creerle a Dios no significa solamente de poder abrir la escritura o que alguien le diga algo que Dios existe. Uno tiene que tener un testimonio vivo, que Él existe, que Él está y que Él vive. Eso es lo importante. Yo me postro a orar, y cuando oro no soy un buen orador, como algunos que lo pueden hacer en una condición abrumosa, pero yo lo hago en una forma especial. Pocas palabras, pero que sean claras y claves, porque estáis hablando con alguien que existe, con alguien vivo, con alguien que está ahí. Él dice: anda a tu aposento y cierra las puertas y ora en secreto, y Dios, como te oye en secreto, Él te recompensará en público. Entonces ese es mi Dios. Mi Dios no es un Dios que está en la multitud, que tiene que ir a esta gente para poder sentirlo o vivirlo. Dios inclusive está acá con nosotros, y Él está escuchando nuestras palabras y sabe que es la verdad que yo estoy diciendo. Así que Dios bendiga a nuestro hermano. Si usted tiene un testimonio, no deje de contarlo. Y si usted no se le ha cumplido aún todavía lo que Dios un día le habló, créalo, porque un día se le cumplirá. Porque Dios no es hombre para mentir, sino que Él cumple todas sus palabras cuando nosotros le creemos a Él. Amén. Qué bonito testimonio podía contar nuestro pastor. Y sabe que me podía dar cuenta de algo, que él hace 11 años que ya empezó este ministerio, porque cuando falleció el papá de él, después tomó el cargo él, y ahí le empezaron a llegar obreros. Amén. Sí, llenó la iglesia. Ahí llegué yo también hace 10 años atrás, mi hermano, a esa iglesia, y él me recibió de una manera muy adecuada, con cariño, amén. De donde venía, yo venía muy herido, amén, pero él me recibió con cariño. Y llegaron muchos instrumentos más que hasta el día de hoy algunos perseveran con nosotros, amén. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando Dios prepara a alguien para el ministerio, también prepara gente para que le ayuden en el ministerio. Amén. Así como lo era Moisés. Moisés dice que él levantaba la vara y que tenía ayudantes a sus lados, que uno era Aarón y otro era Nun, amén, que le levantaba los brazos cuando él se le caían, amén. Entonces me podía dar cuenta de eso, que cuando él empezó el ministerio, Dios le puso gente a su cargo para que él pudiera mandar. Y lo segundo, de que para entrar a un ministerio primero hay que pasar la prueba de fuego, amén. Amén. Porque si usted no pasa la prueba de fuego, usted no va a ser capacitado para poder realizar ese ministerio, porque si él se hubiera ido en medio de la disciplina para otra iglesia, hoy sería otro el cuento que hubiéramos estado viviendo, amén. Amén. Pero como él permaneció ahí, él pudo ver su bendición.
Yo no sé si usted tiene que darle un consejo a alguien que quiere un ministerio del pastorado, de evangelismo. Amén. Porque muchos desean ese ministerio, pero no saben en los zapatos que se están metiendo. Amén. ¿Puede darle un consejo a Amén. usted? Bueno, Dios le bendiga a todos. Yo sé que los llamados pueden ser muchos, como también pueden ser reducidos. Guiar una iglesia no significa de tener el conocimiento pleno de todo lo que es Biblia. Pero si usted no tiene un encuentro con Dios, si usted no tiene algo personal con Dios, si usted no siente el llamado de Dios, usted no puede recibir nada. Y inclusive cuando todos me decían pastor, inclusive en la iglesia, estando mi pastor que era mi papá, todos me decían pastor, y yo le decía, pero no soy pastor. Los mismos hermanos me hacían pastor y me decían, pero lo va a hacer. Y yo tengo testimonio que sí va a ser. Entonces, los muchos hermanos que ahora están, que ya están ancianos, en esa época me dan el testimonio que así era. Pero yo no podía tomar ni un cargo sin el respeto que se merece el pastor que actualizaba, que estaba al frente de la iglesia. Yo no podía decirle, oye viejito, oye pastor, ya llegó tu hora, ya que tienes que salirte, porque yo soy llamado al ministerio. No, uno tiene que seguir trabajando codo a codo, luchando con solamente una esperanza, que esa alma que a usted le escucha, o esa alma que está en la iglesia, no mire el atropello de uno hacia el otro, sino que puede haber la sinceridad y el amor que esos pastores o ese pastor que estuvo por muchos años trabajando en esa obra, que puede ser desechado por cualquier otro que no tenga la visión de Dios y pueda destruirse la iglesia. Por eso yo les digo a todos los hermanos que aspiran a un cargo como pastor, que no tiene que pasar por arriba de la otra persona que está puesta allá, sino que esperar el propósito de Dios. Ahora, si usted tiene llamado y Dios lo llamó para ser pastor, no se tome las palabras de decir mañana voy a construir una casa y voy a hacer algo, porque el llamado yo lo tengo. Tiene que esperar el tiempo de Dios. Amén. Si no esperas el tiempo de Dios, vaya a fracasar y no vaya a hacer nada. Vaya a buscar y no vaya a encontrar. ¿Sabe que yo he podido, y mi esposa es testigo, que a veces estamos orando y viene la presencia de Dios, los ponemos a llorar los dos. Y me dice, viejito, cómo Dios ha sido con nosotros hasta el día de hoy y nunca nos ha dejado. Eso a nosotros, a mí como persona, me hace recordar cuando Dios me dijo, nunca te voy a dejarte solo, porque yo voy a ser tu Dios y tú voy a ser mi hijo. Y todo lo que tú no tuviste en tu juventud, inclusive la enfermedad, y hoy día te suplo todo. Y hasta aquí Dios nos ha bendecido. Pero ¿sabe? El mayor trabajo que el hombre debe tener para poder adquirir como siervo es amar a los hermanos. Si usted no ama, si usted aborrece, si usted tiene envidia, orgullo de algo en la iglesia, de tu hermano que no los saluda, que no los quiere, que no les ama como tal, porque dice la palabra de Dios que el que nació de Dios ama, porque Dios amó primero. Entonces, si no tienes el amor de Dios, el derecho, la capacidad de amar a alguien, ¿cómo tú vas a guiar a alguien que Dios murió en la cruz y pagó el gran precio y derramó su propia sangre? Si no le va a llamar a esa persona que Dios hizo en la cruz, ¿cómo vaya a dirigir una iglesia si las almas que vienen son almas perdidas? Almas que Dios las trae al encuentro y nosotros tenemos que rescatarlas y entregarle el amor que Dios tuvo conmigo. Si yo no hubiera sentido el amor de Dios, o Dios no hubiera reflejado el amor en mí, yo no hubiera podido ni amar a nadie de la iglesia, solamente ha sido una persona alrededor de ovejas, solamente no una persona que pueda amar a las ovejas, que es la diferencia que hoy día tenemos. Así que Dios le bendiga, hermano. Si alguien tiene esa visión, o hermana, que no sea por el instinto de su corazón, que yo sé hacer las cosas. No es eso, sino que tienes que tener el llamado de Dios para poder guiar una iglesia a los cielos. Esto no es por un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Esto es hasta cuando tu vida esté sobre la faz de esta tierra. Y si Dios no viniera antes, sigue luchando por ti y también por aquellos que te escuchan. Amén. Es una gran realidad lo que dice nuestro pastor, que para tener un ministerio pastoral o obispo o cualquier ministerio que le quiera entregar Dios, tiene que tener usted amor.
La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13, cuando Pablo exhorta acerca del amor, que dice que si tuviere todas las lenguas habida y por haber, si tuviere toda la fe que traspasara una montaña de un lado a otro lado, O sea, si diera mi cuerpo a ser quemado, o si hablara misterio, lengua angelicales, y si no tengo amor, de nada me sirve y nada soy. Amén. Así que para las personas que tienen ese anhelo de ser pastor y quieren algún día llegar a ese cargo, primero, antes que nada, tienen que saber esperar, porque no es un día a otro día que usted va a ser pastor. Amén. No es a voluntad de hombre, sino que tiene que ser a voluntad de Dios. Amén. Dice mi hermano David Ferrada: mi madre se alegró mucho de verlo y justifica el llamado de Dios y sus palabras. Se alegra mucho de verlo. Que Dios le siga bendiciendo, Pastor Eduardo. Amén. Muchas gracias. Eso lo dice el hermano David Ferrada. Bueno, La mamá se lo manda a decir. amén. También nuestra Gracias. hermana Margarita nos mandaba un comentario de que era un gusto para ella verlo nuevamente por esta plataforma. Amén. Amén. También la que nos mandaba un mensaje, nuestra hermana Morelia, que dice que está con nuestra hermana Emilia viendo el programa. Amén. Así Amén. que hay más de 10 personas. En este momento son 9 los que están viendo el programa y los que están viendo lo que Dios hizo con nuestro pastor. Y la última pregunta para después pasar, mi hermano, a la palabra de Dios y a una alabanza es: ¿por qué a usted le dicen el pastor del pueblo? Bueno, eso uno se lo gana. Yo pienso que ser querido o alguien que vaya por la calle y te diga: hola pastor, Dios te bendiga, usted ha sido de bendición para mi hogar, ha sido bendición para mi familia. Yo en el colectivo, yo no tan solo ando trayendo gente, sino que tengo una palabra de aliento también para aquellos que la necesiten. Cuando yo no soy un pastor cargajoso que ande con la Biblia, o sea, usted tiene que escucharme, usted tiene que respetarme como pastor. No, uno tiene que ser evangelista en todo tiempo. Y cuando se solicita una ayuda, uno puede hacerla sin una condición alguna. Inclusive yo cuando digo que yo trabajo en colectivo y muchos me conocen de esta forma, me dice una pasajera que era de otra iglesia y me dijo: pastor, usted parece que es pastor, me dijo, en estas palabras. Yo le dije: por misericordia de Dios, sí. Sí, porque anoche, me dijo, antenoche, perdón, me dijo, lo vi en la casa de una tía que falleció, una de mis tías. Y yo estaba ahí, me dijo, lo vi a usted, me dijo ahí, cantando con otro hermano, me dijo, y me alegré mucho al verlo ahora. Y sabe, me dijo que usted es como, a ver, como el pastor del pueblo, me dijo, porque no tan solo lo vi ahí, me dijo, lo he visto en varias partes, me dijo. Como canapé. Voy al cementerio, me dijo, lo veo en el cementerio, voy a una casa de mi sociedad, de mi población, porque somos todos conocidos, y lo veo a usted, me dijo, y me alegro por eso. Van al río y lo ven en bautizo. Entonces usted me dijo, va a ser bautizado de aquí para adelante el pastor del pueblo. Yo me reía porque uno no conoce a las personas, uno llega a las multitudes nomás y uno habla y trata de entregar un mensaje, trata de poder dar aliento, poner paz a través de la escritura. Pero el que reconoce todas estas cosas no somos nosotros mismos, sino que son aquellos que reciben la palabra. Entonces, la gratitud es esa. De eso nació y ahora mi vecino me dice: pastor, ¿y cuándo usted va a predicar? ¿Cuándo lo va a predicar aquí en esta calle? ¿Cuándo va a venir aquí a la placita? Bueno, hoy día estamos un poquito prohibidos por el asunto de la justicia y también es un bien que nosotros estamos haciendo porque no estamos contagiando ni tampoco somos contagiados. Y tenemos que respetar también la escritura, tenemos que respetar también a los que tienen las autoridades. Entonces todo tiene su tiempo, pero por eso nosotros buscamos en el tiempo adecuado, que fue cuando estábamos en la iglesia, que no fallamos en la iglesia, recibíamos palabra de Dios, cantamos al Señor, alabamos a Dios. Hoy día estamos descansando un poquito, pero ya llegará el día en que seguiremos alabando y bendiciendo el nombre de Dios, porque Él se lo merece. Y seguiremos, todos mis hermanos, yo sé que los que me están escuchando, ellos dicen que sí, porque no estar juntos por un tiempo, unos meses, eso no significa que ya lo hemos dejado de amar. Cada día uno está orando, está pidiendo por la iglesia en la totalidad,
pidiendo por nuestra familia y que no seamos contagiados con este virus que ha hecho tanto mal al país y también al mundo. Así que por eso, hermano, si usted quiere un ministerio, ame primero. Amén. Y cuando ame, va a ser reconocido por los demás. Amén. Así que el pastor del pueblo. Amén. Usted lo dice, como lo dijo Dios, tú lo dijiste. Amén. Bueno, él lo dice, así mire, será. para ser pastor también no hay que estar solamente dentro de la iglesia, sino que hay que estar en los funerales, en los velorios, hay que ir a ungir enfermos, hay que visitar los campos. Y eso es lo que no se está haciendo mucho. Hay gente que quiere ministerio, pero no quieren hacer nada. Amén. Para recibir el ministerio, uno tiene que pasar por todos esos procesos. Yo me podía dar cuenta que cuando Dios levanta un pastor, siempre antes lo pone de ayudante de pastor o lo pone de oficial. Amén. Amén. Así que para que vaya viendo el tema. Sí, tiene que ir a una escala. Una escala, amén. Sí. Es como una escalera, tiene que ir subiendo Usted no peldaño, sirve peldaño. como ayudante de pastor, menos así como pastor ayudante. Mm. Entonces ahí va quedando la persona, pero cuando uno no pasa eso, es porque nada, algunos pasan de pastor a pastor. Yo quiero ser pastor y tienen que nombrarme como pastor. No va a durar, puede durar unos par de años, puede estar. Pero al final usted lo va a ver que no es así la cosa porque hay llamado, no hay respaldo. Y no habiendo respaldo de Dios no hay nada. Amén. Nos podemos dar cuenta que en el testimonio de nuestro pastor hay dos clases de llamados. Uno es el llamado a la salvación y otro es el llamado al ministerio. Son muchos los llamados y pocos los escogidos. Amén. Amén. Podemos dar cuenta que hay personas que antes de morir nosotros vamos y oramos por ellos y parten a la presencia de Dios, se reconciliaron con Dios y ellos fueron llamados a salvación, pero cuando Dios llama a una persona de temprana edad, lo llama con un ministerio y con un propósito. Amén. Así que todos mis hermanos que anhelan el pastorado, que anhelan el obispado, primero hay que ir quemando etapas, subiendo niveles, amando al prójimo. Amén. Y sabe que Dios lo cortó del trabajo de usted con un propósito bonito porque en su colectivo usted ha evangelizado a hartas personas. Sí. Ha tranquilizado. ¿Se acuerda cuando hubo el terremoto? Subió una mujer desesperada porque estaba temblando. Y fuera de este testimonio, un día mi esposa me dijo, ¿sabes, viejito? Soñé que pasaba un auto con el número 16. Esta es una historia muy bonita. No sé caso la quieren escuchar. ¿O? Cuénteme a mí, yo no la escuché. Bueno, es cortita. ¿Sabes, viejo? Me soñé que tenía un auto con un número 16. Y sabe que yo hacía un mes ya que estaba sin trabajo. Ya la empresa lo estaba pagando mensuales. Y se salgo para la calle. Y pasó un auto colectivo número 16. Ya. Y si usted se da cuenta, mi hermano, que mi auto es el número 16. Usted dirá, ¿pero por qué 16? ¿Sabe que? Y decía arriba un letrerito decía se vende. Y nosotros teníamos un auto blanco que era un Toyota Tercel. Y por ahí mi esposa y todo lo que yo me iba a recibir de... Cuando lo cortaron de la barraca. Del trabajo. Encima mi señora me pidió una platita por ahí. Y me dijo, ¿sabe? Me dijo, ese autito me dijo que vimos pasar para allá, ese auto va a ser tuyo. Chevrolet Corsa. Chevrolet Corsa, en ese año un auto chiquitito, pero que salió bueno, duró más de 7, 8 años conmigo trabajando. Pero ese es el testimonio, que cuando yo llamo, el hermano Leonel era un hermano que era oficial de la iglesia de nosotros, que él ya se ha ido. Después conversamos, llegamos los dos a trabajar en la empresa, pero él me pasó el auto de él por 3 días, que había que tener en la empresa, pero yo no sabía eso. Y sabe que cuando vi ese auto mi esposa me dijo, comprémoslo y te quedáis trabajando ahí. Y sabe que pasaron los meses, porque eso no llegaría a comprar de un momento a otro, pasaron los meses y este auto 16, el sueño que tuvo mi esposa y la relación que tuve ella del auto 16 fue mi auto de trabajo. Y ese auto me sirvió, pero por muchos años, que pudimos mantener nuestro hogar, que puede trasladar personas, puede ir a dejar personas al campo, hermanos de la iglesia, y donde nos sirvió mucho. Pero cuando yo recibí el auto y fui a comprar el auto, el caballero me dijo, ¿sabe? Lo vendo en tanto dinero, que eran 8 millones de pesos en ese tiempo, pero por ser a usted, me dijo, lo veo un caballero sencillo, me dijo, que lo necesita, trabajar, lo dejar en 6 millones y medio. Yo le dije, pero en 6 millones sería mucho mejor todavía. Así, bueno, todos están dentro de los propósitos de Dios. Y sabe que quedó en 6 millones de pesos.
que ahora ese auto, con la pura patente, vale 15 millones. Entonces pasaron 2 meses después y subió, se fueron las patentes a las nubes. Pero cuando Dios quiere dar, hay un dicho vulgar, a la casa viene jar. Pero no lo crea esto, porque no es bíblico. Amén. Pero cuando Dios quiere dar, hermano, y te quiere bendecir, Dios pone mano Amén. y te bendice de la forma que tú quieres. Amén, que Dios le bendiga, amén. Y yo sé que ha sido de bendición ese trabajo en el colectivo porque Él es su jefe, amén. Él no depende de ningún amo terrenal, sino que cuando lo llaman, Él puede faltar al trabajo y va nomás donde lo llaman. Amén. ¿Cuántas veces nos lo han llamado al hospital de Chillán? Yo lo acompañaba, amén, hasta la morgue lo hemos Y lo otro hemos ido. lo otro, hermano, yo no soy el pastor que ando diciendo esto hago, esto no hago. No soy de los pastores que ponen, ¿cómo es la palabra? Que tocan trompeta cuando Tocan hacen algo. trompeta cuando hacen algo. Yo todo lo que hago, a veces tengo que salir a medianoche, porque yo tengo dicho a mis vecinos, si hay alguno que se enferme a la hora que sea, golpéeme la puerta, gríteme para arriba, por último tírenme un piedrazo. Y sabe que tengo que cumplir mi palabra. Ha salido a las 2, 3 de la mañana y uno me anda comentando eso a la gente para que diga, oh, pobrecito, no. Son cosas que uno tiene que hacer por amor a las almas. Amén. No importa que sea convertido o no convertido, el amor lo lleva a grandes misericordias que Dios quiere dar. Porque nunca es tarde de haber conocido a Dios. Siempre se van a acordar de... Siempre, bueno, Siempre se acuerdan, sabe que hay personas que nosotros le hemos predicado ahí en velorio y ahora están con nosotros porque recibieron la palabra en un velorio, como lo que le pasó a mi hermano Claudio Candia, amén. Cuando fuimos al velorio de su padrastro, él nos vio ahí, amén, y encontró una persona sencilla y ahora participa con nosotros y es uno de los fieles obreros que tenemos en la iglesia, amén. Amén. Vamos a pasar una alabanza y después vamos a pasar a la palabra de Dios, que es una reflexión que Amén. ha traído nuestro pastor, amén. ¿Lo tiene ahí? Cuando la prueba te aceche, ven y abrázate del Señor. Cuando te sientas cansado, ven y descansa en el Salvador. Él solo quiere ayudarte y entregarte su amor. Cuando en ti no haya fuerzas, solo abrázate del Señor. Ven y abrázate de Él. Con su mano extendida quiere mostrarte de su poder. Ven y abraza al Señor. Con su mano abierta quiere entregarte su bendición. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Vamos a dar unos pequeños saludos. Saludos en el amor del Señor a nuestra hermana Margarita, que nos está sintonizando en esta hora, a nuestra hermana América, nuestra hermana Morelia, a una alabanza del pastor Eduardo. Sí, antes de terminar el programa, mi hermana Margarita, vamos a cantar una alabanza junto a nuestro pastor, amén. A nuestro hermano Mauricio Tamayo, que nos está viendo de Chillán, amén. También nos están viendo nuestros hermanos de Argentina,
Nos están viendo el pastorales de San Gregorio, amén. Mi hermano Jano Alejandro, amén, nos está viendo de Chillán también. Y muchas personas más han estado sintonizando este programa. Yo creo que hemos sido bendecidos a través de este testimonio. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios, amén. Que Dios bendiga a nuestro pastor para que pueda dar la reflexión a la palabra en el día de hoy. Dios les bendiga en esta hora. El propósito de poder hablar asunto de la Biblia no es fácil, porque muchas veces nosotros queremos escuchar lo que queremos escuchar, que nos hablen bonito, que nos digan las cosas que nosotros necesitamos escuchar. Pero Dios, cuando quiere hablar, Él habla al corazón. Y de su palabra, que sus palabras son espíritu y son verdades. Y marca nuestras vidas cuando Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo quiero hacer solamente un alcance de poder leer el mensaje en Hebreo, capítulo 9, versículo 28, donde dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Que Dios añada bendición. Quiero orar un poquito con ustedes para que Dios pueda alcanzar lo que Dios quiere dar a través de mis labios, que no es mucho lo que voy a hablar, soy cortito para predicar, hablar de la palabra, pero lo que Dios quiere entregar, te recíbalo. Porque no espere que Dios le va a llegar un auto mañana, que le va a bendecir un negocio, que le va a bendecir, no sé, en salud, pero la palabra se trata de vida eterna. Primeramente buscar a Dios para salvación y vida eterna. Las cosas además dice que vienen por añadidura. Amado Dios, en el nombre de Jesús vamos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, en primer lugar por la vida, por la salud que nos concede. Hasta este día, Señor, usted nos ha librado, Señor, de esta peste, Señor, de esta pandemia, Señor, que está atemorizando a la humanidad. Pero tu palabra dice que quedarán 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Es una de nuestras confianzas, de nuestra fe, Señor, que así será. En el nombre de Jesús, ponga estas palabras sobre mis labios para bendecir a aquel que está escuchando. Quizás no soy un buen predicador, amado Dios, pero sé una cosa, Señor, que cuando usted habla, Señor, las cosas cambian. En el nombre de Jesús, bendice a mi hermano que está al lado mío en esta hora. Bendice los extremos, Señor, que tu presencia pueda ser tocado, que lo que Él hace, Señor, y su convicción de vida, para que otros reciban, Señor, bendícele, Señor, en la gracia y en el poder de tu Espíritu. Bajo ahora tu bendición que damos, cual viene del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. La situación que nosotros podemos vivir actualmente en estos días es poder alcanzar, hermanos míos, lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros. Él, cuando murió en la cruz, dice su palabra que murió con un propósito: de salvar a la humanidad. Él no vino a hacer edificios de 15 a 20 o a 30 pisos. Él vino a salvar a la humanidad. Amén. Él vino a dar vida a aquel que no la tenía. Y dice su palabra que uno de ellos éramos nosotros, que estábamos muertos, dice, en delitos y pecados. Amén. Por eso, mi hermano querido, no tome el Evangelio para poder tener un mejor trabajo, para poder tener una mejor posición económica, sino para tener una salvación de vida. Cuando el día en que la sociedad te diga el tiempo está mejor, que la bendición viene, que todo va a estar perfecto, es cuando dice la palabra que vendrán dolores de parto sobre el país. Hoy día, estimada persona, estamos luchando por sobrevivir, y aquellos que no lo pueden hacer están muriendo por el hecho del Estado, que sus vidas, su corazón, su mente, su enfermedad, muchas veces no están capacitados para resistir tanto. Pero ¿qué nos dice Dios? El otro día me llamaba una hermana a mi casa y me decía: pastor, estoy desesperada porque no sé cuándo va a pasar esto, estoy angustiada. Pero nosotros tenemos que creer a los propósitos. Dice su palabra en San Mateo, versículo 24, si no me equivoco,
que vendrán peste, hambre, pestilencia, terremotos en diferentes partes del mundo. Entonces dice que no será el fin, sino que el principio de dolor. Entonces estas cosas nosotros las sabemos. Y lo que hemos leído dice así también: Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, escuche bien, de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Escuche bien, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Nosotros cuando recibimos a Cristo, lo recibimos una sola vez. No 2 veces, no hicimos 3 pactos, ni 4 pactos en la vida, sino que si yo caigo en falta, caigo en pecado, tengo mi rodilla para pedir perdón. Amén. No vivir unos par de meses o un año en el pecado para después darnos cuenta que estamos mal. Si yo caigo, usted cae, mi hermano cae, tenemos el derecho de haber creído, aceptado a Cristo como el único Salvador y pararnos inmediatamente. Esto yo le digo a muchos, porque no sea, como dice mi papá, cuando él hablaba, que había un burrito que traía sal, una carga de sal. Y eso era típico en los tiempos antiguos, porque las cargas que había no eran camiones ni máquinas especiales, sino que eran los burritos. Dice ya una carga y cayó, se rebaló y cayó a una laguna. Y dice que cuando cayó al agua, la sal se disolvió y su peso se alivianó y se levantó. Amén. Pero cuando iba con otra carga, que era lana de oveja, dice que él, viendo que se había levantado con facilidad del primer peso o de la primera caída que tuvo, quiso hacer lo mismo. Pero ¿qué pasó? Que cuando cayó con lana, el agua que absorbió esa lana le pesó más la carga que llevaba. Y cuando quiso levantar no se pudo. Amén. Entonces eso es lo que pasa en nosotros hoy día. Que cuando recibimos a Cristo una sola vez, porque dice la palabra que no hay más remisión de pecado para aquel que cree en su nombre, para aquel que acepta a Cristo una sola vez en la vida. No hay más remisión, no hay más muerte. No hay alguien que pueda decirle: yo voy a morir otra vez y créeme ahora por lo que yo voy a hacer por ti. Hay una remisión de pecado. Entonces el siervo se conoce, la mujer y el hombre, por aquel que ha creído y aceptado a Dios como su único salvador personal. Mire lo que dice aquí en Romanos 11, 8 al 11. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por vosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos por la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, escuche bien, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por Jesucristo, por quien hemos recibido ahora ¿qué? La reconciliación. Si su pecado ha sido en extremo, hay uno que pagó el precio por ese pecado. Pero eso no significa que nosotros por tener a un Dios, o por tener a alguien tan cuidadoso, tan amoroso, que nuestro Señor Jesucristo, podamos jugar con Dios en esta forma. Que hoy día camino 2 meses, 3 meses, 3 años, 1 año, y después vuelvo a retomar. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que nosotros le creamos en las buenas y en las malas. Sabemos que este mundo va pasando, es pasajero, y dice su palabra, y el apóstol Pablo lo recalca varias veces, que somos de este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Amén. Somos pasajeros. Mi hermano tiene unos años conmigo trabajando y hasta aquí ha permanecido. Aquí no hay personas privilegiadas en el Evangelio. Si yo caigo, muero. Si mi hermano cae, muere. Pero el que permanece para siempre, y siempre va a ser Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Dios dice que nos escatimó a su propio Hijo para darnos por nosotros una propiciación de vida eterna, para que cuando Él venga nuevamente por la reconciliación que hemos tenido con el Hijo de Dios que murió en la cruz, para que un día cuando Él venga, son de trompeta, los muertos en Cristo sean levantados. ¿Qué dice usted de esto? El Evangelio para muchos es una religión. Pero el apóstol Pablo dijo que el Evangelio no era religión, sino que era poder y potencia de lo alto. El cual nosotros hoy día tenemos que tomar este Evangelio para vida eterna. No sabemos nosotros que hasta mañana vamos a seguir viviendo. ¿Lo sabe usted? Usted sabe que esta noche se va a acostar y va a dormir y no sabe que eso se va a levantar.
Pero para muchos dicen, mañana yo voy a hacer estas cosas, mañana yo voy a hacer esto otro. ¿Por qué bendecimos el día que no nos pertenece? Si hoy día tenemos vida, dele gracias a Dios por ello. Si hoy día tienes salud y te ha mantenido con vida, que muchos y millones han muerto en este mundo. Amén. Y si tú tienes vida, dale gracias a Dios. Porque Él te la va a dar. Y Él te va a librar de muchas cosas. Mire qué importante es el aire. Para el aire muchas veces lo contaminamos. Muchas veces formamos polvaderas que muchas veces ni nosotros mismos podemos respirar. Pero a través de un ventilador mecánico, hoy día están comprando y vienen de lejos, de Suiza, de distintos países, para poder oxigenar a alguien que lo necesite. ¿Te das cuenta en eso, mi hermano querido? Y si Cristo vino a morir por ti, por mí, es porque estábamos muertos en delitos. Se puede estar muerto, es mucho más que recibir un ventilador, para que puedas respirar, para sobrevivir. Y dejéis de respirar para perder la vida igual. Pero a cambio, si estamos con Cristo nuestro Señor, aunque esté conectado a un ventilador artificial, créalo, y perdemos la vida, un día la vamos a tener con Cristo nuestro Señor. Amén. Por eso, mi hermano, tenemos que diferenciar el Evangelio, ser creyente y ser hijo de Dios. El diablo dice que cree y tiembla, pero no se arrepiente. Pero el Hijo de Dios cree una sola, aunque le digan no sirve para nada. A mí me han dicho, usted pastor tiene que visitar, usted pastor tiene que hacer esto. Yo sé lo que estoy haciendo. Si mi vida está cuadrada y busco a Dios y le encuentro, es porque no estoy tan mal. Pero aquellos que se alejan y quieren volver, y cuando se le habla de Cristo, no quieren obedecer, entonces, ¿cómo podemos juntarnos en la grey de Dios? Dice su palabra que él, cuando tenía las 100 ovejas, ¿qué es lo que hizo Dios? Dice que dejó las 99 en el aprisco. Y yo ese canto, esa alabanza. Pero por esa una que estaba perdida, dice que Dios murió por ella. Que Dios la bendiga. Esperando que si alguno de vosotros tiene las 99, sigue alabando al Señor. Pero si faltan de las 99 la una, créalo que Dios te va a empezar a buscar. Pero mientras que te busque y te encuentre, alábele, porque no hay segunda ni tercera oportunidad. Cristo nos da una oportunidad. Miren lo que dice en San Juan 3, 14 y 17. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de ¿qué? De los pecados. Y cuando Dios nos dice a nosotros que estaban muertos en delitos y pecados, es porque estábamos muertos en delitos y pecados. No es por el conocimiento que hemos tenido. Nosotros pudimos tomar una Biblia y sentarnos y poder administrar a otro. Y lo más que quiere Dios es que nosotros seamos administrados por Él. Que nosotros creamos primero a la palabra de Dios. Otros quieren administrar, decirle a alguien lo que tienen que hacer, pero nosotros no queremos hacerlo. Entonces, cuando Cristo murió por nosotros, Él nos testimonia a su propio Hijo para darnos por proposición de nosotros. Dice en el Antiguo Testamento que José, cuando fue vendido, dice que fue llevado, mi hermano, a Egipto para prevención de vida. Pero lo que no entendía era su padre, sus hermanos, que por qué lo habían vendido, lo habían maltratado, para poder decirle a sus padres que su hijo o sus hermanos había muerto. Pero Dios dice que prepara uno, amén, para que usted y todo aquel que escuche y cree en la palabra de Dios tenga también vida eterna. Amén, amén. Que Dios nos bendiga, mi hermano. Yo soy cortito para predicar, pero miren lo que dice aquí. Dice en Lucas 7, 21 y 22, dice, en esta misma hora, dice que sanó a muchos de enfermedades, plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo, id y hacer saber a Juan que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres dice que es anunciado el Evangelio. Que Dios les bendiga, hermano. Yo quiero decirle con estas palabras, si usted tomó el Evangelio hace 30 años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años, 1 año, meses, nunca deje a tu Salvador. Amén. Porque Él un día te dará vida eterna. ¿Qué sacas con tener todo en tus manos? Las mejores locomociones, el mejor dinero, el mejor trabajo, la mejor vida.
que al final vaya a perder tu vida. Cristo murió una sola vez por nosotros. No hay más remisión de pecado. Y ese Cristo que hoy día murió, que hoy día está sentado a la diestra de su Padre, Él dice que intercede por todos nosotros. Hermanos míos, no pierda su fe, no pierda su confianza. Yo he escuchado pastores que han llorado por lo que está pasando. Temen a su vida, temen a lo que les puede suceder. ¿Qué importa si mañana morimos? ¿Qué importa si mañana no estamos más en esta vida? Lo que importa es que nos vamos con el Señor. Eso es lo que más importa. Y esa es la preocupación que todo ser humano, todo aquel que cree que hay salvación y vida eterna, tiene que aceptar a Cristo como el único salvador personal. Mi hermano está acá y hace estos programas, no porque él quiera hacerlo, porque le gusta hacerlo. Es porque hay alguien que le insta que tiene que abrir un espacio para que alguien sepa que en Cristo hay salvación y vida eterna. Amén. Yo he creído, yo tengo una esposa, gracias a Dios, que es fiel a Dios. Yo puedo hablar por cualquiera de mis hermanos en la iglesia, pero yo veo a mi esposa siempre orando, la veo siempre en comunión, siempre ha sido una persona, una buena esposa, siempre ha sido una persona que siempre me ha ayudado, y siempre está conmigo donde muchas veces estoy enfermo, siempre ella está. Su rol de enfermera, su rol de técnico, su rol de madre, su rol de esposa, su rol de una persona que sabe cuidar al otro. Y de eso doy gracias a Dios. No siendo nadie en esta vida, nadie, trabajando vulgarmente en trabajos rústicos, Dios me da una profesional. ¿Cómo hace Dios para que tu vida sea bendecida? ¿Te das cuenta, mi hermano? Yo antes me alimentaba, que mis hermanos saben, de poder tomar una cebolla de un campo, de poder tomar un tomate, un ajo, cualquier cosa, y de eso me alimentaba y me aguantaba en el día con esa alimentación. Pero ahora tengo una esposa que me sabe comprender, que me hace las mejores comidas, que todo lo que yo le pido me lo hace. Y cuando no le pido, ella me tiene la mejor comida para mí. Y eso yo se lo doy gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su familia, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por lo que el Señor me ha dado, porque Dios nos trajo acá para llevar su ministerio, alabar y bendecir su nombre en las buenas y en las malas. Pero también saber pasar las pruebas y la dificultad y saber también que por donde nosotros vamos, poder mantenernos en el camino, que cuando Cristo venga, Él nos pueda ver a través de su Espíritu Santo, porque dice en San Juan capítulo 14, versículo 3, 4, si no me equivoco, dice que Él viene, se va, pero vuelve, y nos tomaremos a sí mismos, dice, y donde estará Él, estarán mis servidores. San Juan capítulo 14, 1, no se turbe nuestro corazón. ¿Qué más dice? Creer en Dios, creer también en mí, porque en la casa de mi Padre, ¿qué es lo que hay, hermano? Muchas moradas. Muchas moradas. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Miré y volveré y me tomaré a mí mismo donde yo estoy y estarán mis servidores. Tomás le dice en el versículo 7, 8, por ahí, Señor, muéstranos el camino. Eso es que le dice. Tomás, yo soy el camino, la verdad, la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. ¿Se da cuenta, mi hermano? Aquí no hay religión, no hay iglesia perfecta, no hay alguien que sea bajado del cielo y te diga qué es lo que hay allá. Tú, la palabra de Dios, tienes que aprenderla a recibirla, a escucharla y a poder guardarla. Porque Pablo dice que cuando fue hasta el cielo, dice que aún lo que él vio no fue capaz de discernirlo acá en la tierra. Y él dice, alguien fue y vio estas cosas. Hermano, yo no he visto a Dios, no he visto dónde Él está, pero una cosa sé, que Él vive y reina para siempre. El ciego Bartimeo, con esto termino. Dice su palabra que el ciego Bartimeo es una persona, mi hermano, ciego de nacimiento. Su papá, con todo el conocimiento, dice que cuando vino Jesús, dice que sanó sus ojos, vio. Y dice que cuando los fariseos venían y lo entregaron para saber quién era que le había sanado, dice que fueron a sus padres a preguntarle qué había sucedido con su hijo. ¿Y sabe lo que le dice a sus padres? Pregúntenle a él porque él es grandecito y les puede dar una buena respuesta. Pero ¿sabe lo que dijo él? Yo no sé, porque los fariseos le decían, este hombre que te sanó es pecador.
Pero ¿sabe lo que le dice este hombre, este ciego? Que debíamos ser nosotros igual a él. Yo no sé caso es pecador, yo no sé caso es un sanador o algo importante en la tierra. Lo único sé que yo era ciego y ahora veo. Estimada persona, si usted hoy día está en duda que este evangelio hasta aquí ha llegado, créalo que este es el comienzo y principio de dolores. Pero cuando venga Cristo, volaremos, como dice su palabra, al encuentro de Él, porque Él viene pronto a buscar a su pueblo. Amén. Que Dios de paz le bendiga. Por nuestros deseos, bendiga a este siervo que está al lado mío, y que todos seamos bendecidos a través de este pequeño mensaje, pero que haya sido claro para su vida, para sus dudas y para lo que usted quería escuchar. Bendiciones para todos. Amén. Que Dios nos bendiga, amén. Qué bonita la palabra de Dios. Sabemos que la verdad nos hará libre. Nuestro hermano Diego se ha conectado hace un ratito y me está pidiendo un pan de vida para su esposa Luisa y para Meredith. Antes que terminen, por favor. Dice, porque el Señor es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. Eso es lo que le responde Dios a usted, mi hermano Diego. Este mensaje va para mi hermana Eloísa. Que el Señor es el que da la sabiduría y de su boca viene el Amén. conocimiento. Amén. Muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios, pero Dios dice que lo primero que tenemos que buscar es la sabiduría y el conocimiento. Amén. ¿Puede cantar una alabanza? Vamos a tratar de hacerlo. Para después ya ir terminando con el servicio. A nivel Tengo mi guitarrita acá. moderado. Yo quiero que sepa toda la gente, todos mis hermanos, que ustedes saben que no soy un cantante, Sí. pero soy un adorador. Y cuando uno adora a Dios, sea buena la voz, sea mala, una cosa sé que uno le adora a Dios vivo, a que le escuche. Te vengo a decir toda la verdad. A ver, la verdad. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. ¿Cuántos quieren cantar? Yo quiero cantar con gozo y con paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. ¿Cuánto le ama? Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Dígalo hasta allá. Te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Amén. Que Dios les Amén. bendiga. Que Dios les bendiga, amén. También saludamos a nuestra hermana Cristina, que está en sintonía. Saludamos a la familia Carrasco, que es la familia de ella, amén. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina, que también nos sigue cada predicación que hacemos, mi hermano, y lo hacemos para la honra y gloria del Señor, amén. En la semana, si Dios quiere, van a estar conmigo otros hermanos, amén. Pero vamos a seguir invitando a nuestro pastor, no sé si acepta la invitación. Bueno, yo voy donde me inviten, así que Amén. allá estamos. Él va donde lo inviten, amén. Así que Dios lo bendiga. Lo vamos a tener también de nuevo en la semana. También quiero que un día me acompañe mi hermano Diego. No sé si tengo que ir hacia allá o él venir hacia acá, amén. Para que cantemos otra alabanza, para que los hermanos también se vayan aprendiendo otra alabanza, para que cuando lleguemos tengamos un repertorio nuevo, amén. Me voy a despedir de esta sintonía, esperando en el Señor de que haya sido un programa bendecido.
escuchamos el testimonio de nuestro pastor y también escuchamos la palabra de Dios, que es la que nos liberta. Amén. Amén. Así que les invito a que pueda buscarnos después en YouTube como Evangelista Gonzalo Pinilla. Ahí va a estar nuevamente esta predicación y este testimonio, donde usted lo puede reproducir cuantas veces quiera. Amén. Los saludamos en el amor del Señor y le pedimos a nuestro pastor que se despida también de nuestros hermanos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho, hermano. Pudimos verlo a través de esta imagen, de esta pantalla, y darle gracias a Dios, en primer lugar, por estar en este lugar, por haber entregado un pequeño mensaje, de poder alentarle a usted a través de su palabra, de poder decirle que esto va a pasar. Tenga fuerza, ánimo, porque esto pasará. Así que Dios les bendiga mucho, Dios bendiga el programa de nuestros hermanos, que aquellos que están viendo este programa que sean muy bendecidos, que no sea la última ni la primera vez, sino que sean muchas veces más, pero con un propósito, de poder alcanzar la vida eterna que Dios fue a preparar para nosotros. Eso es lo que Dios más quiere de nosotros. No quiere que lo involucremos en otras cosas, sino que siempre permanecer dentro del cuadro que Dios nos quiere. Porque Dios dice que cuando suena la trompeta, Él dice que cada uno, los muertos en Cristo, no se alentar, pero nosotros tenemos que también ser junto con ellos y estar viviendo por una eternidad. Eso es lo que más Dios quiere, que nosotros seamos hoy día y aprendamos a tener fe en estas fechas tan difíciles que estamos pasando. Que Dios les bendiga mucho para todos. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.